maestro en el arte de diferentes medios de comunicación, la política, el derecho, la comunicación social. Es un hombre de pueblo, es un hombre que es un maestro que nos instruye y nos enseña en todos los temas que maneja. Hoy queremos conversar con él sobre diferentes tópicos de índole nacional e internacional. Vamos a comenzar tratando ese tema que nos está preocupando a todos, y es la incursión, el ataque de los Estados Unidos a Siria, lo cual está ocurriendo ya en estos momentos, y que, ya que él es un versado en la materia, queremos que nos instruya, nos dé algunas orientaciones para nosotros estar informados y poder saber qué hacer y cómo reaccionar. Buenas noches, hermano Ramón Emilio Concepción. Buenas noches, Wando. Buenas noches. Bueno, bateo y corrido hicimos. Sí. Llegando aquí al canal, pues me encontré la grata sorpresa del amigo Adonis Díaz, que hacía un tiempo no nos veíamos. Sí. Entonces me robó unos minutos, pero de todos modos aquí estamos. Sí, para nosotros es un gran honor poder servirle, darle un espacio de nuestro invitado a Adonis, porque Adonis es un hombre, primero, que se ha sabido ganar el cariño de todos nosotros. Así es. Y segundo, que es un hombre que la verdad Adonis es que es un gran ser humano. Es un gran ser humano, sí. Y él y yo teníamos un tiempo que no nos veíamos, pero tenemos relaciones. Y qué bueno que ustedes pudieron tiempo compartir aquí en el programa de él, Escritorio. Pero ahora queremos que tú nos hables sobre este acontecimiento que ha ocurrido en los últimos días, el bombardeo de Estados Unidos a Siria. Si quieres decirnos algunos datos previos, por qué ocurrió esto, algunas informaciones que vinieron ocurriendo, que desencadenaron en este acontecimiento. Mira, siempre he tenido el criterio de que en política, como en economía, nada flota, nada es fortuito, nada es casual. Siempre tiene un conductor, tiene un director, tiene un titiritero que maneja los títeres. Y hago este introito. ¿Por qué? Cuando buscas por qué ocurrió la Primera Guerra Mundial, igual por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes la patrocinaron? ¿Quiénes manipularon para que estallaran las guerras? Casi siempre el sector financiero internacional, cuando se vislumbra una gran crisis del sistema, quiere armar guerra. Y esto lo digo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo sabía, y era noticia en todos los países, que estaba prohibido traficar armas desde los Estados Unidos o cualquier otra nación a Alemania, por el problema que representaba Hitler para la humanidad. Pues se la ingeniaron, y en el submarino Lusitania, que iba de Estados Unidos a Alemania, pusieron armas de contrabando. Lo detectaron, estalló la guerra. Estados Unidos, claro está, como el submarino era propiedad de los Estados Unidos, y agarran las armas que estaba prohibido llevar para colaborar con los aliados en esa guerra iniciada por Hitler, esa locura de Hitler, pues tuvo entonces que meterse a la guerra. La realidad es que el entorno internacional varió después de la elección del presidente Donald Trump. Definitivamente varió. Hay gente que se resiste a entender que la geopolítica varió desde la elección del presidente Donald Trump. ¿Por qué? ¿Con qué discurso llegó Donald Trump a la presidencia de la República? Un discurso de devolver la grandeza a los Estados Unidos, de devolver los empleos productivos a los Estados Unidos, de devolver los empleos de los grandes hornos en los Estados Unidos, entiéndase Pensilvania, Michigan, Detroit, Illinois, etc.
Desde que se juramenta, abre una confrontación con el modelo imperante, con el modelo colonial inglés, de quienes los Estados Unidos se independizaron desde 1776. Y al este hombre ir con este discurso que mucha gente dice proteccionista, Sistema Nacional de Desarrollo, así le llamaba Federico Lis, así le llamó Hamilton, así le llamó Carey, así le llamó Sun Yat-sen, que lo exportó luego a la China. Pero desde que Donald Trump gana, varió la política. Viene lo que se llama la guerra comercial entre ellos y China. ¿Pero qué empezaron de una vez? Donald Trump no se había juramentado cuando empezaron a armarle el expediente de la intervención de Rusia en el proceso interno de elección en los Estados Unidos, sin ninguna prueba hasta este momento. Sí. ¿Recuerdas que cuando el presidente Donald Trump tenía en su casa de veraneo de Mar-a-Lago en la Florida al primer ministro chino Xi Jinping, le pasaron unas informaciones de unos encontronazos que había habido en Siria entre los partidarios del gobierno y los partidarios del ISIS? Dijeron que el gobierno bombardeó con armas químicas a los terroristas. Cuando vinieron las investigaciones, resulta que quienes tenían armas químicas almacenadas eran los terroristas. Los terroristas. Le pasaron una información defectuosa a Donald Trump y Donald Trump ordenó el bombardeo en aquella ocasión. ¿Qué tiempo hace de eso? Fue el año pasado, déjame ver, septiembre, octubre del año pasado, septiembre, específicamente septiembre, el mes 9 del año pasado, cuando Xi Jinping visitó por primera vez al presidente Donald Trump. Después se dio cuenta que fue un error, volvieron las aguas a su cauce. Ahora vuelven y dicen que el presidente Assad detonó armas químicas, pero no han podido mostrar todavía la primera víctima. No lo han podido mostrar todavía la primera víctima. Parece que hay una información de nuevo falseada para que el presidente Donald Trump se meta en esta incursión a todas luces insensatas, a todas luces falta de prudencia en este momento, y ha traído una reacción de Rusia. Eso es lo que preocupa. ¿Qué se ha planteado desde el principio? Que era el momento de construir una nueva estructura financiera a nivel mundial. China, que todo el mundo sabe, se está convirtiendo en la primera potencia en base a economía de obra. China está construyendo la famosa ruta de la seda, aquella que se diseñó en los años 1700, pero que empezó a aplicar el doctor Sun Yat-sen desde 1912 cuando llega a la presidencia de China. La gran ruta de la seda que unifica al mundo a través de obras de infraestructura. Comienza en China y llega hasta los Estados Unidos. De Estados Unidos se baja a México, de México se baja a Paraguay, Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, etcétera. Es decir, para unir el mundo a través de obras de infraestructura, que es lo que genera riqueza real. ¿Quiénes se oponen a que se junten Estados Unidos, China, India, Rusia, Alemania, Francia? Los ingleses. ¿Por qué se oponen los ingleses? Porque los ingleses son los dueños del sistema neoliberal. Los ingleses son los dueños del liberalismo que se viene peleando desde los años 1762, cuando ellos se convierten en imperio. Ellos primero se desarrollan con el Sistema Nacional de Desarrollo. Logran industrializar y hacen la primera potencia del mundo, Inglaterra, en esa época. Pero entonces cierran su puerto, cierran sus aranceles y nada más traían materias primas, la manufacturaban y la exportaban hacia el mundo. Es un negocio redondo. Claro que sí, porque tú compras materia prima bruta, que bien se llama bruta, así mismo es, y la devuelve con un valor agregado que va a tener un precio mucho más alto que el que tú estás comprando cuando es materia prima. Que Federico Lis, así casi 200 años, decía que un país da anotaciones que se está desarrollando cuando importa materia prima y exporta manufactura? Lincoln, que para mí ha sido uno de los presidentes más grandes que ha tenido la humanidad, no solo Estados Unidos, uno de los más grandes, Abraham Lincoln, cuando le preguntaban por su programa de gobierno, decía que era sencillo como el baile de una vieja. Él decía, aranceles protectores y un Banco Nacional de Desarrollo. Entonces ahora coge la gran comunicación mundial y dice, guerra comercial entre Donald Trump y Xi Jinping, Estados Unidos y China. No, señores,
Donald Trump dijo desde el principio que iba a abrir las puertas para que las grandes fábricas que se fueran de los Estados Unidos volvieran a los Estados Unidos para producir empleos productivos, empleos de calidad, para que el sueño americano que había construido Franklin Delano Roosevelt volviera a los Estados Unidos. Franklin en su campaña decía que ofertaba para los estadounidenses vivienda propia, un empleo productivo y un automóvil en la marquesina. Lo logró. Franklin logró pleno empleo. ¿Y cómo llega Franklin al poder de los Estados Unidos después de la Gran Depresión? 1929, octubre negro 1929. Llegó a los Estados Unidos que los ciudadanos tenían que hacer fila en invierno para que le dieran un poquito de sopa caliente para poder mitigar el frío de ese invierno que hace en los Estados Unidos. Y en base al Sistema Nacional de Desarrollo, logró en 4 años sacar de la crisis de esa Gran Depresión de 1930 y convertir de nuevo a Estados Unidos en la primera potencia del mundo. Déjame interrumpirte aquí, porque me acabas de recordar que tengo algunas amistades que han venido al país recientemente y que tienen ya años, meses viviendo en Estados Unidos, y me han contado que Estados Unidos está refloreciendo, que la economía está mejorando y que los que viven allá de manera legal le está yendo mucho mejor que antes de Trump. Eso es más o menos la idea que tú quieres transmitir. Claro. En la medida, la penúltima vez que fui a los Estados Unidos, había dado seguimiento por la prensa. Detroit estaba hecho un erial. Es decir, Detroit, donde se hacen todos los grandes carros norteamericanos, las grandes marcas norteamericanas están en los Detroit. Grandes vehículos. Todo el que va a Estados Unidos, antes cuando iba a Detroit, veía la luz, veía el brillo de ese estado. Hace unos años yo fui a Estados Unidos, cuando voy a Detroit, con la gran crisis 2008, 2007. Detroit, que normalmente tenía entre 3.7 y 4 millones de trabajadores, de familia, trabajando, viviendo bien ahí en Detroit. En el momento que yo fui quedaban como 700,000 personas, porque al Detroit sacar toda la fabricación de los autos para mandarlo a hacer a México, a Brasil, a Taiwán, las partes también, gomas, repuesto, etcétera. Se fueron perdiendo todos esos empleos productivos. ¿Por qué? Porque un trabajador de mano de obra calificada en los Estados Unidos cuesta entre 22 y 26 dólares la hora. Pues ese mismo obrero, cuando viene a hacer en zona franca de México, de Brasil, de Taiwán, de China, cuesta alrededor de 2.50 a 1.75. ¿Quién pierde la diferencia de esos 22 o 26 dólares que costaría la hora de un mano de obra calificada? La pierde el Estado norteamericano porque deja de percibir impuestos, pero lo pierde el trabajador norteamericano. Y a la medida que fueron despidiendo empleo, perdían sus casas porque habían sacado su casa y tenían hipotecas, muchos que la estaban pagando, y para no perderla, bueno, no te canso el cuento. Ahí hubo judíos que fueron de Nueva York a Detroit y compraban 60 casas juntas, 70 casas, 100 casas. Casas que costaban entre 190 a 250 mil dólares, para no perderlo todo la vendían a 15 a 20 mil dólares y hasta 12 mil dólares para coger mudanza e irse a buscar forma de vida a otro estado de los Estados Unidos. Cuando Donald Trump llega, que dice, vuelvan a fabricarme los automóviles a Detroit, a Michigan, empieza el modelo y dice, proteccionismo, viene una guerra comercial. No quisieron irse, entonces él dijo, bueno, está bien, ustedes tienen la libertad de quedarse donde están haciendo los automóviles. Ahora, para esos carros entrar a los Estados Unidos me van a pagar un 25% de arancel. ¿Por qué? Porque está compitiendo con la industria norteamericana, que ha perdido empleo, que ha dejado de pagar impuestos, que ha dejado de generar riquezas reales, para llevarla a otro estado. El truco es, Ogando, ¿se beneficia el otro estado que se fue esa fábrica de los Estados Unidos? Tampoco. Porque como están en especie de zona franca y amparado en tratado de libre comercio, ni pagan impuestos para entrar a los Estados Unidos, pero tampoco le pagan impuestos al estado donde fabrican, porque son zonas francas. Entonces, ¿quiénes ganan? Los grandes capitales. Y es bueno explicar, quizás algunos amigos televidentes, y como esto es un programa educativo, es posible que algunos televidentes no comprendan del todo qué es una zona franca.
Pero una zona franca es un lugar donde se llama, es franca porque no paga impuestos. No paga impuestos. Ahí no se paga impuestos. Trae toda su materia prima sin pagar impuestos. La manufactura envía manufactura hacia otros países sin pagar impuestos porque van amparadas en las leyes que protegen a la zona franca, porque ellos son contrarios a los proteccionistas que hacen Sistema Nacional de Desarrollo. Pero para proteger el capital golondrino, como le llaman, que entra a los países de noche y se va al día siguiente si no le conviene, ahí ellos sí apoyan esa protección. Entonces todo eso ha estado en juego. ¿Qué se ha estado planteando? El grupo de gente que estudiamos la economía física, yo me formé en el Instituto Schiller, Virginia, Washington, después perfeccioné aquí en el Instituto de Energía de la UAS, lo que es economía física, lo que es manufactura, lo que es riqueza real de los pueblos, lo que es el Sistema Nacional de Desarrollo con el que se desarrolló Estados Unidos, Francia, Alemania, China, Inglaterra y las otras naciones que se han desarrollado, Japón. El paréntesis es necesario porque para que ustedes vean la diferencia entre un modelo y otro. Japón en 30 años de Sistema Nacional de Desarrollo era una de las sociedades más atrasadas que tenía esa área del mundo. En 30 años se convirtieron en la segunda economía del mundo con Sistema Nacional de Desarrollo. Chile, 43 años después de aplicar el modelo neoliberal que impusieron los muchachos de las Chicago Boys, Chile no alcanza todavía la economía número 20 del mundo. Miren la diferencia entre un modelo y otro. Hay dos Chiles, como hay dos Repúblicas Dominicanas. La República Dominicana de Winston Churchill, Avenida San Martín, John F. Kennedy, 27 de febrero, pero cojan para los barrios de la ciudad para que ustedes vean, cojan para el interior del país para que ustedes vean. Entonces, en la medida que en Estados Unidos y a nivel del mundo, todos los que nos hemos formado en el Instituto Schiller empezamos a plantear un gran concierto de las naciones desarrolladas del mundo para volver a una nueva infraestructura a nivel mundial. Desde que Donald Trump seguramente empezaron a bombardear la posibilidad de que se junten Donald Trump, Xi Jinping, la Merkel de Alemania, Francia, China, India, Rusia. Entonces, los BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están intentando algo, no de la dimensión del sueño de la ruta, de la franja de la seda, como le llamaban los autores en los años 1700 en China. Entonces, eso hay que boicotearlo, porque hay que volver al Sistema Nacional de Desarrollo, hacia una verdadera integración del mundo para generar riqueza. China, por ejemplo, Ogando, China está construyendo 250 ciudades nuevas. Oigan bien, 250 ciudades nuevas. China hace unos años inauguró la presa más grande del mundo, la presa de Tres Gargantas. De las Tres Gargantas. Genera agua para energía, para regadío, como ninguna parte del mundo, a precio muy moderado, a precio muy bajo. Y se ha convertido en una de las grandes maravillas del mundo. Eso es algo hasta turístico ya. Entonces China está construyendo en este momento el tren bala más rápido del mundo, que va a correr 1.300 kilómetros por hora. Wow. Tienen uno que es el más moderno del mundo, el que tienen creo que en Saigón. Bueno, uno de las principales. ¿Tú sabías que esos China. trenes, un paréntesis ahí, yo que soy ingeniero eléctrico, me tocaste esa hebra sensible, van en el aire? Sí, son de levitación magnética. Sí, de levitación magnética, no tocan rieles. No tocan rieles, por eso que son... El de ahora va a ser más moderno, porque el de ahora va a ir en una especie de círculo con las posibilidades mínimas de accidente y va a recorrer 1.300 kilómetros por hora. Eso es lo que China está construyendo para el mundo. China está construyendo vías férreas para comunicar esas 250 ciudades que está haciendo. Está construyendo 50.000 kilómetros de vías férreas, de los cuales ya tiene alrededor de 23.000, 27.000 construidos. Repito, China está construyendo 250 ciudades modernas, nuevas, con toda esta tecnología de punta. China está parada momentáneamente, China está conectando 2 océanos, desde Brasil a Perú, para que las cargas sean más cortas, más baratas, más fáciles de transportar. Más rápido. Es decir, esto se llama construir economía, esto se llama construir naciones. En la medida que el modelo del sistema financiero internacional, de los bonos, de los certificados financieros, del endeudamiento, se ve amenazada, cada vez que eso ha pasado, han intentado desatar una guerra.
La Segunda Guerra Mundial, Hitler, que no era alemán, Hitler era austríaco. Hitler no tenía dolor por los muchachos y muchachas que iban a la guerra, que se perdían en la guerra, porque él no era alemán. Él era un invento de la mercadotecnia política. Necesitaban buscar una excusa para llevar el grupo del sector financiero y banquero que ya impulsó a Hitler. Había que diseñar un discurso, Ogando. Y diseñaron un discurso nacionalista en contra de los judíos y dijeron que los judíos eran responsables de esa gran crisis que se había desarrollado del 23 al 27 en Alemania, nada más alejado de la verdad. La gran crisis fue porque a Alemania le impusieron todo el peso, toda la carga de lo que costó hacer la Primera Guerra Mundial, se la pusieron a Alemania porque dijeron que Alemania tuvo la culpa de la Primera Guerra Mundial. Cuando la culpa la tuvieron, los que metieron en el Lusitania el contrabando de armas de Estados Unidos a Alemania. Esos fueron los culpables. Entonces, Ramón Emilio, resume esa idea, porque quiero hacerte una pregunta. La idea es que siempre cuando el modelo está colapsando, porque es un modelo basado en mentira, es un modelo no basado en empleo productivo, es basado solo en valores agregados y monetarios, no en valores físicos reales. Cada vez que está colapsando se busca meter el mundo en guerra para que digan que es la guerra que ha destruido la economía. No es verdad, no es verdad. Entonces, cuando en el Tratado de Versalles, que nosotros le llamábamos en el Instituto Schiller, o le llamamos las locuras de Versalles, impusieron toda esa carga a Alemania, se sabía que venía la crisis. Entonces, cuando viene la crisis, que en Alemania se disparó un proceso de hiperinflación que para tú ir a comprar una hogaza de pan, en la mañana te costaba 50 marcos. Si volvía a la noche, 150.000. Es más, para ir a un supermercado tenía que llevar una carretilla de papeletas para poder traer alimentos, leche, pan, queso, potato, carnes, etcétera. Entonces, una pregunta, Ramón Emilio, antes de irnos a la pausa, porque ya tenemos que ir a pausa. Tú quieres decir, son dos preguntas en una, que el modelo neoliberal que nos han impuesto, que se está imponiendo en muchos países a nivel mundial, y que aquí en República Dominicana el PLD lo ha impuesto. Así es un modelo, primero, fracasado, y segundo, que es un modelo que lo único que busca es enriquecimiento para un grupito. Totalmente, ahí definiste el programa ya. Eso es el modelo neoliberal. Entonces, el modelo neoliberal no le importa de dónde sale el dólar, si de 1 kilo de arroz o de 1 kilo de droga. A ellos lo que le importa es el dólar. A los estudiosos de la economía física nos importa el kilo de arroz porque genera riqueza y genera el dólar. Y genera la solución de un problema de la humanidad. Genera empleo. No, y genera la solución porque la comida es una solución, para una tú necesidad. Producir arroz, lo primero que tienes que comprar es una finca. Tiene que tener tractores. Tiene que tener instrumentos de labranza. Tiene que tener empleados. Una serie de tiene que tener biólogo, agrónomo, etcétera. Entonces tú generas empleo productivo para demandar bienes y servicios. Los partidarios del neoliberalismo dicen, no, tráelo de Illinois, tráelo de China que te sale más barato, pero tú no generas con qué comprar el arroz. Sí. Y por eso se producen crisis como la que se produjo en Argentina. Argentina en 6 meses tuvo 5 presidentes. No, pero por eso también Faña, el ingeniero Leonardo Faña, que lo tuvimos aquí en el programa, está denunciando cómo se destruye la producción nacional y aumenta la importación porque lo que ellos tienen en mente es hacer el negocio para tener beneficio y no para tener que el país se beneficie. Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos quisiéramos que hablemos ya de lo que está pasando en Medio Oriente con este bombardeo que ha ocurrido en los últimos días de Estados Unidos a Siria. A ustedes, quédense ahí en su programa Palabra a Tiempo.
Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Con los que suman. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de... Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Estamos conversando con el doctor Ramón Emilio Concepción sobre este tema internacional de el bombardeo de que ha sido objeto Siria de los Estados Unidos y la posibilidad de que de allí se desencadenen guerras que puedan de traer consecuencias para toda la humanidad. Ya Ramón Emilio nos dio un panorama bien amplio de casi toda la historia hasta desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cómo se han ido manipulando cosas para que un grupito que siempre se ha beneficiado de todo esto, sacar su provecho, y que él entiende que esto que está pasando ahora no es más que ese mismo grupito queriendo pescar en río revuelto. Así es que, Ramón Emilio, explícanos ahora lo que está pasando en Medio Oriente, qué fue lo que pasó en estos días con el bombardeo de Estados Unidos y cuáles serían las posibles consecuencias de todo esto. ¿Bajo qué argumento? Vamos, un poquito de historia más. ¿Bajo qué argumento bombardearon Irak y Saddam Hussein? Sí, bajo el argumento de que habían armas químicas allí. ¿Aparecieron las armas químicas? No apareció ni una sola arma química. Pero destruyeron la ciudad más importante del Medio Oriente. Siglos de civilización la destruyeron. Sí. Al final el mundo se enteró que lo que interesaba era el petróleo que había en Irak. Siria, que es una ciudad creada por distintas religiones, por distintas etnias, por distintos sentimientos cristianos. Incluso el padre de Bashar, del actual presidente, era cristiano, no era el monstruo que quieren decirle, ni tampoco es el monstruo el actual presidente que quieren decirle. Siria es una de las naciones, tiene mucho petróleo, pero es una de las naciones que más gas natural tiene. Y Siria está casi en el medio del Medio Oriente, de fácil comunicación para todas las partes. Hay que buscar la forma de ver cómo se separa a Rusia de Siria, porque Rusia después de Segunda Guerra Mundial quedó con base naval cerca de Siria. Rusia ha ido fortaleciendo sus armamentos. Y hago un paréntesis, hay una frase prodigiosa del Papa Juan Pablo II, creo que de ayer, de antes de ayer, que el Papa decía: el mundo está en guerra, Dios está llorando.
Oye, qué frase más bella. El mundo está en guerra, Dios está llorando. ¿Cuál es la diferencia? Si continúan las incursiones de bombardeo a Siria, Rusia ha dicho que eso va a traer consecuencias. Si siguen bombardeando a Siria, Rusia se mete. Si Rusia se mete India. Si India se mete China, se mete Pakistán, se mete Irán. Corea del Norte, recuerden que Corea del Norte tiene unos misiles. ¿Sería una tercera guerra mundial? Pero no convencional. Esta tendría una particularidad, que al ser una guerra mundial termonuclear, te garantizo, dicen los estudiosos del problema, que se llevaría alrededor de 2/3 de la humanidad. 2/3, wow. ¿Y quiénes han estado propugnando por reducción de la población mundial? ¿Quiénes? Busquen los hilos conductores de un grupo de perversos, entre ellos George Soros a la cabeza, promotor de legalización de la droga, destructor de naciones, como destruyó a Taiwán en el 97 y el sudeste asiático con un golpe especulativo de moneda. En una semana se ganó $3.000 millones que debancaron el sudeste asiático. Y promotores también del aborto y de... Promotores del aborto, de todas las cosas. De la agenda LGTB, o sea, de matrimonio entre los mismos sexos. Sí, porque eso no producen hijos. Entonces, eso es lo que va avanzando. Si se logra en medio del descalabro económico financiero que hay a nivel mundial, porque la única nación que va creciendo a nivel de infraestructura se llama China. Europa está volviendo al siglo XVIII. A Europa le están quitando a los viejos hasta la pensión, la seguridad social se la están recortando y la pensión se la están llevando a un grado de disminución que ya no le da para comprar las pastillas del corazón, las insulinas, la etcétera. intención es que se mueran. Claro, es reducción de política mundial. Permíteme. Que no es nuevo, porque recuerda que ya lo planteaba Thomas Malthus, lo planteaba en los años 1759, 1760. Pero con una guerra entonces, ¿esas pretensiones se lograrían en poco tiempo? Recuerda que Malthus decía, si las pestes naturales no eliminan los pobres, tú tienes que crearla. Llévalo a vivir, no le hagas casa, no le ponga agua, no le ponga edificios confortables, déjalo que vivan en chozas, déjalo que vivan en laguna para que los mosquitos los maten, y si no los matan los mosquitos, lleva guerra bacteriológica. Y cada cierto tiempo, si no estalla una guerra, construye una guerra. Bueno. Ese era el papel de estos perversos que han dirigido el modelo en los últimos 72 años. Ahora que recuerdo, Estados Unidos, después de la muerte de Kennedy, no había tenido un presidente que se enfrentara al modelo. Y no me vengan con el chantaje de que mire, te está defendiendo a Donald Trump. No. Donald Trump está coincidiendo con asuntos que yo vengo planteando en el país hace más de 25 años. Desde que el PLD llegó al poder, que yo vi por dónde iban, empecé a enfrentarlo con el modelo porque había fracasado en toda parte del mundo donde se aplicó. Quiere decir que aparentemente aquellos que atacan tanto a Donald Trump y que le llaman hasta demente, quizás lo están haciendo porque sus intereses se ven afectados y en realidad quizás él no es tan demente como ellos dicen. Tenemos el número en pantalla, Arsenio, por si acaso alguien quiere llamar. Si alguien quiere llamar, hacer alguna pregunta, puede llamar o llamarme al celular personal mío también. Una vieja pelea entre los que tenemos el concepto de que el ser humano es un ser superior, hecho a imagen y semejanza del Creador. Y los que dicen que el ser humano es un hombre, es una bestia. Es un animal pensante. Esos son los que tienen el criterio de la bestialidad del ser humano. Los que nos formamos en la escuela de Platón, de Confucio, de Sócrates, tenemos el criterio que el ser humano es sublime. Que el ser humano, como está hecho a imagen y semejanza del Creador, es perfectible, es no perfecto, mas sí perfectible. Excelente. Entonces, esa pelea existió siempre. Y desde los años 1700, cuando Inglaterra se convierte en imperio, 1762, 63 específicamente, se diseña esa gran pelea y dicen ellos, ¿cómo impondremos el modelo si no destrozamos dos instituciones milenarias que se llaman la familia y cristianismo? Sí. Observen cómo en una época del mundo empezaron a surgir sectas religiosas. Si todos somos cristianos, si todos creemos en el Altísimo, ¿por qué tenemos que tener
900.999 sectas y religiones diferentes. La familia. La familia tradicional antes era que Papá el y mamá. hombre producía, la mamá educaba a los hijos. Ujú. Y a veces la mamá se hacía profesional y salía un tiempo a producir por la necesidad, pero nunca descuidaba la educación de los hijos. Y los diseñadores del modelo dijeron, la única forma para destruir el cristianismo y destruir la familia es apoderándonos de los medios de comunicación. Y vamos a poner a pelear al hombre, a la mujer contra el hombre. Y sacaron la mujer de la casa, sacaron la religión de las iglesias, que ese precio que está pagando Estados Unidos. A partir de 1968, cuando los padres, influenciados por los hippies, dijeron, ¿quién es el Estado norteamericano para decirle a mi hijo en qué Dios creer, en qué religión creer? Abolieron el criterio de Dios en la iglesia norteamericana y observen cuántos tiroteos cada cierto tiempo que tiene esa sociedad alocada. Sacaron a Dios y a la Biblia de la iglesia, entró la droga y la violencia. Y de la escuela. De la escuela, eso es lo que estoy diciendo. Sí. Entró la droga y entró la violencia. Entonces, con Siria, ¿cuál es la delicadeza de que Donald Trump, sin tener pruebas reales de que el presidente Assad está disparando armas químicas, porque no han aparecido los restos de las armas químicas todavía, esté bombardeando a Siria? ¿Está Donald Trump actuando como pusieron a los Estados Unidos a actuar en Segunda Guerra Mundial, que no estaba en guerra? Y manipulados los japoneses, bombardearon Pearl Harbor y entonces entraron los Estados Unidos a la guerra. Cuando el presidente, que por desgracia para la humanidad murió a destiempo, el presidente Franklin Delano Roosevelt, pero cuando termina la guerra y él se dio cuenta que lo habían utilizado, él dijo uno de los pensamientos más luminosos que él creó en toda su vida política. Un Decía, estadista extraordinario. los Estados Unidos nunca más volverán a ser músculo de los ingleses. A partir de ahora los Estados Unidos dedicarán grandes sumas para grandes proyectos de infraestructura, ciencia, tecnología, arte, bellas artes. Oigan, qué criterio de un jefe de Estado. Pero lamentablemente, las cosas que juega la vida, había ganado 4 elecciones consecutivas y cada vez sacaba más votos porque fue levantando no solo las obras físicas y materiales de los Estados Unidos, fue creando esa gran nación. Observen que todavía Estados Unidos mantiene una tradición que cada vez que un hombre público habla, se dirige a su pueblo, termina diciendo, Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Esa era una frase de él. Esas son las frases que le dieron razón de ser a esa nación, que le dieron la grandeza que esa nación llegó a tener en un momento determinado. En la medida que fueron sacando a Dios de la de la escuela, de la familia, ahí está Estados Unidos. Y eso mismo que se está imponiendo a través de lo que se llama la ideología de género. Correctísimo. En casi todos los países del mundo. Sí. Y aquí en este Ahora, país... las minorías tienen más derechos que la mayoría. Sí, las minorías. Ellos pueden decirnos de todo a nosotros. Y Ujú. nosotros no podemos mirarlo porque no arman un proceso. Bueno, o eso sea, sí. fíjate hasta dónde vamos degenerando como humanidad. Sí, y te voy a decir algo. Ahí ha salido en diferentes deportes que un transvesti que nunca ganó una competencia de levantamiento de pesas como hombre, ahora cambia de sexo y va y es campeón mundial de levantamiento de pesas. La idea es, porque esa es otra parte de la política de recorte poblacional. Sí, sí, claro. Hombre con hombre no reproduce, Ni mujer con mujer no reproduce. Mira, yo aquí hice Entonces un ellos análisis. están impulsando esa política para seguir recortando población a nivel mundial. Mira, yo aquí hice un análisis que está en YouTube, en un programa que hicimos en noviembre, fue más o menos al cenio, ¿verdad? Y yo decía, voy a profetizar. Y decía que esas grandes torres de apartamentos que hay en los alrededores de aquí, del sector, en el Naco, Piantini, va a llegar el momento en que aquí no va a haber gente que quiera vivir en esos apartamentos. ¿Por qué? Porque la población mundial va a ir reduciéndose a un nivel tal que va a haber más lugares donde vivir que gente que quiera vivir en ellos. Bueno, pero ahora tú me abres los ojos. por la crisis, porque ahora tú coges todas esas grandes torres y la mayoría dice se vende. No, y te voy a decir algo. Ahora tú me abres los ojos y yo sabía que había un plan,
pero tú me abres los ojos más ampliamente y es posible, ojalá que no sea así, pero es posible que ellos logren que eso ocurra antes de lo que yo planifiqué, que yo dije que en 20 o 30 años eso iba a estar así. Pero si viene una guerra como la que tú dices que muere la 2/3 parte de la humanidad, pero eso está al doblar de la Jugando, esquina. Corea del Norte tiene unos misiles que uno te puede borrar la ciudad de Nueva York, un misil. Wow. O te puede borrar la ciudad de Los Ángeles, un solo misil. Bueno. Entonces, no es que yo digo, es que eso es una realidad. Lo que sucede es que si Dios no ilumina a Donald Trump, a Xi Jinping, al primer ministro de la India, al Vladimir Putin, al Macron parece que no, Macron parece que se perdió, porque Macron parece que al llegar tan joven a la presidencia de Francia se ha creído que es un elegido. Mira, está cometiendo errores que la Francia eterna, la Francia de la luz, le va a pesar. Dios quiera que yo me equivoque. Pues si se equivoca Ramón Emilio Concepción, se equivocó un ciudadano común y corriente de un paisito que se llama República Dominicana. Cuando se equivoca Donald Trump, cuando se equivoca Xi Jinping, se equivocan representantes, bueno, para que tengan una idea, China tiene 1.350 millones de habitantes. Pero déjame decirte algo. Casi un tercio de eso de que tú estás planteando, mundial. eso que tú dices, no es que se equivoque Ramón Emilio Concesión, es que en la Biblia está establecido que los gobernantes se le llama, ¿sabe cómo? Ancianos. O sea que lo que debemos poner a gobernar son aquellos que tienen ya la experiencia. Mira una cosa. O sea, yo creo que si un joven tiene la capacidad, no lo vamos a rechazar por ser joven. Yo creo que no es problema de juventud, ni de viejo, ni de joven, ni de hombre, ni de mujer. Yo creo que es el que tenga la capacidad. La mejor capacidad, no de importa. entender, por ejemplo, en República Dominicana, de entender por qué hemos llegado al grado de crisis que tenemos en el país. ¿Qué produjo estas grandes crisis? ¿Qué teníamos cuando el PLD llega al poder en el 96? ¿Qué tenemos hoy? Teníamos una industria eléctrica que era de los dominicanos, no la tenemos. Teníamos una moneda alrededor de 11 pesos por $1, o está alrededor de 50 por uno. Teníamos fábrica de cemento, teníamos fábrica de pintura, teníamos Consejo Estatal del Azúcar, teníamos puertos, aeropuertos. Sí, teníamos riquezas naturales que lo que necesitaban era administradores. Y los hombres públicos queremos ser administradores. Pues el PLD desde que llegó al poder se juramentó hoy y al día siguiente le dio la espalda a lo que le dio razón de ser a ellos como partido y pusieron el país en pública subasta. Colocaron, como yo decía en un artículo del periódico Hoy de la aplicar el modelo neoliberal. Después de Leonel haber escrito 20 artículos en Vanguardia del Pueblo diciendo los daños que ocasionan los países que aplican el modelo neoliberal. Lo que quiero y en resumen es llamar la atención. Sí, una guerra en este momento. Aprovecha para dar un mensaje final porque estamos llegando al final del programa. Desde la primera gran crisis, 1342, en la parte norte de Italia, la Toscana, de eso trajo después la crisis de los tulipanes, la crisis del Mar del Sur, la crisis de los Estados Unidos 1898, 1929, la crisis de Alemania. La humanidad en esa época contó, por ejemplo, después que sale el 150 años de guerras religiosas, económicas, surge el Tratado de Westfalia. Se juntan en Alemania un grupo de hombres y mujeres que diseñaron la paz en el mundo y de ahí nació el derecho internacional público. Después la gran crisis de 1929, que aunque era en los Estados Unidos, pero se reflejó en gran parte del mundo, apareció hombre de la categoría de Franklin Delano Roosevelt, Charles de Gaulle, Adenauer, etc. Si me voy más atrás, cuando la peste bubónica destroza Europa, 60 millones de vidas se perdieron en esa época, apareció el movimiento renacentista, el grupo de jóvenes Rafael, Leonardo da Vinci, que hicieron ciencia, tecnología, sobre todo con Dios por encima de todo. Y eran muchachos jóvenes, pero elevaron la calidad del ser humano, la elevaron a lo sublime que es lo que somos los hombres y mujeres cuando nos dedicamos a ser formados de que somos hechos a imagen y semejanza del Creador. ¿Cuál es el grupo ahora que podría recomponer el gran daño que tiene la humanidad?
Tenemos a los muchachos del movimiento renacentista, que en la historia que nos enseñaban le llamaban el siglo de Pericles, el ciclo de oro. ¿Recuerdan? Tenemos a Gandhi, tenemos a Franklin Delano Roosevelt, tenemos a De Gaulle. No. Tenemos un grupo de estadistas, o no estadistas, de políticos mediocres, que sustituyeron a estos grandes hombres que yo estoy mencionando. Por eso esa gente construyeron naciones, construyeron paz a largo tiempo, a largo plazo. Y es por eso que el mundo hoy tiene que orar para que no estalle una tercera guerra mundial, porque sería una guerra casi de total exterminio. Bueno, Ramón Emilio, gracias por estar aquí con nosotros desarrollando este tema tan importante. Realmente tú tienes tanto material que ojalá que puedas volver pronto, la próxima semana, y porque ese es un tema, esos temas sería para desarrollarlo en 3, 4, 5 programas consecutivos. Gracias a ustedes por su sintonía aquí en su programa Palabra a Tiempo. Hemos llegado de esta forma al final del programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sigan en YouTube, en Facebook, y que también en el día de mañana nos den su sintonía, porque mañana tendremos un invitado súper especial. Tenemos al coronel Bismar Hernández, que es un experto en seguridad. Quiero reconocer que cada día me encuentro con más y más personas diciéndome que ven el programa y que le está gustando, pero que también nos llamen. Y mañana vamos a sacar un momento para dar saludos a algunos de ustedes que en este fin de semana se han acercado a nosotros informándonos sobre la sintonía. Así es que gracias y que pasen muy buen resto de la noche.